El día de hoy presentaremos el sentido del gusto. El sentido del gusto es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos, en la cual es el sentido corporal que permite la detección de sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. Importancia del sentido del gusto. La sensibilidad gustativa es fundamentalmente bucal, y a través de ella percibimos el sabor de la sustancia, que alcanza sus receptores. Es importante porque nos informa del sabor de los alimentos y nos pone en marcha reflejos de secreción salivales gástricos que inician los fenómenos químicos de la digestión. Función de los sabores. La función del gusto es permitir la selección de alimentos, distinguir entre alimentos comestibles y sustancias venenosas. Diferencia entre sabor y gusto. El sabor integra toda la información sensitiva recibida en la boca: olor, gusto, textura, temperatura, etc. El gusto, en cambio, nos da información sobre la identidad de los elementos, su concentración y afectividad, agrado o desagrado. Los receptores gustativos. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales, o específicamente llamados receptores gustativos. Se encuentran en la lengua y son los principales promotores del sentido del gusto. Características. Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales existentes en la lengua. Se pueden observar a simple vista las papilas. Una persona promedio tiene aproximadamente 1000 botones gustativos. Los receptores olfativos contienen también células que complementan el trabajo de las papilas. Papilas gustativas a simple vista. A simple vista se pueden observar las papilas gustativas. Son una especie de bulbos carnosos de varios milímetros que contienen unos botones gustativos que tienen unos pelos microscópicos muy sensibles, denominados cilios, que envían la información al cerebro sobre el sabor. Morfología de los botones gustativos. Botones gustativos. Son estructuras ovaladas y que en su interior están formados por células gustativas que ayudan a percibir el sentido del gusto. Existen alrededor de 10.000 botones gustativos en el niño. A partir de los 45 años disminuye su número. Según su morfología, se clasifican en papilas caliciformes o circunvaladas. Se localizan en la parte posterior de la lengua. Son las papilas linguales de mayor tamaño y las más especializadas. Se encuentran de 7 a 12 papilas. Forman una V invertida. Papilas fungiformes. Son proyecciones en forma de hongo. Se distribuyen en la punta y en el borde de la lengua. Consta de 3 a 12 botones gustativos y existen de 200 a 400 papilas fungiformes. Papilas filiformes. Son más abundantes sobre la superficie de la lengua. Son chiquitas y redondas y no tienen función gustativa. Se encuentran dispuestas en forma bastante regular en las filas paralelas al surco central de la lengua. Papilas foliadas. Se ubican en la parte posterior de la lengua. Contienen 1300 botones gustativos. El ser humano tiene en promedio 20 papilas foliadas y se presentan durante la infancia temprana. Tipos de sabores. El ser humano es capaz de percibir 4 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo. Cada uno de estos sabores es percibido en zonas específicas. El sabor dulce se percibe en la punta de la lengua, el sabor salado en los bordes, y en los laterales de la lengua captan preferentemente el sabor ácido. La parte posterior de la lengua, cerca de la garganta, se concentra en la apreciación del sabor amargo. El sabor dulce está producido en la mayoría de las ocasiones por compuestos orgánicos: azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, ésteres, aldehídos, entre otros. El sabor dulce. La traducción de esta señal está medida por receptores, canales ligados a proteína G y a la vía de AMPC, adenosín monofosfato cíclico. El sabor salado. Se debe a las sales ionizadas, aunque los aniones también contribuyen. Los principales responsables del sabor salado son los cationes de dichas sales. El sabor agrio está producido por ácido. La intensidad de la sensación gustativa depende de la concentración de hidrogeniones. Cuanto más fuerte sea el ácido, mayor es la sensación. El sabor amargo, producidos en su mayoría por compuestos orgánicos similares al dulce. Se piensan que son 2 los tipos de sustancias que producen fundamentalmente este sabor: los alcaloides y las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno.
Neurofisiología de la vía gustativa. Como en todo proceso sensorial, el sistema gustativo comprende receptores capaces de traducir el estímulo químico en una señal eléctrica que va a transmitir por vías específicas hacia la corteza cerebral. ¿Cuándo se produce la traducción del gusto? Se produce por un cambio en la permeabilidad de la membrana de las células receptoras. Mecanismo de traducción del gusto. Los estímulos salados despolarizan las sustancias receptoras, probablemente por la entrada masiva a través de conductos pasivos sin compuerta. Los estímulos ácidos provocan la despolarización de las células receptoras por bloqueo de los conductos de potasio. Las sustancias amargas se fijan a los receptores de membrana, provocando una activación enzimática, fosfolipasa C, que provoca un aumento de trifosfato de inositol intracelular y la liberación del CAP de retículo endoplásmico. Y por último, los compuestos dulces se unen a los receptores de membrana. En estas últimas células fosforizan los conductos de potasio, disminuyendo la conducción de este ion. El potencial de receptor va a dar lugar a potencias de acción en las terminaciones de las células receptoras, porque estas células, al despolarizarse, liberan alguna sustancia neuroactiva. Vías nerviosas y centros gustativos. La sensibilidad gustativa de la lengua es ridiculizada por tres pares clanares distintos: nervio facial, nervio glosofaringeo y nervio neumogástrico. Los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio cuerda del tímpano, rama del facial. El nervio facial también recoge la sensibilidad gustativa del paladar blando a través de otra de sus ramas, el nervio petroso superficial mayor. El glosofaringeo recoge la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y de la rinofaringe a través de su rama lingual y ramos faríngeos respectivamente. Por último, los botones gustativos del epiglotis y los repliegues aritenoepiglóticos y el esófago están inervados por el nervio laríngeo superior, rama del neumogástrico. Ahora les hablaré sobre la trayectoria de la vía gustativa sintetizada. Como primer punto tenemos, los alimentos tienen contacto con las papilas gustativas de la lengua. Luego, las células gustativas o neuroepiteliales se encargan de traducir la sensación en impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos viajan por ramas del nervio facial, trigémino, vago y nervio glosofaríngeo. Llegan a un grupo de neuronas del bulbo raquídeo. Después, se proyectan hacia el tálamo para ser procesados. Y por último, llegan a la corteza somatosensorial del glóbulo parietal.